Desde el punto de vista económico, ¿qué va a hacer? ¿Se acuerdan de ustedes que estaban diciendo que son otros que estaban en clase de historia? ¿Ustedes tienen historia? ¿Qué características económicas tenían en la Edad Media? ¿Se acuerdan? ¿Qué características? En general. Nada. Normalmente se conoce como el feudalismo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir feudalismo? Viene del feudal. Ese sería el señor feudal. El feudal viene de feudo. Y feudo es tierra, ¿verdad? Entonces, el feudalismo es todo este largo proceso. Yo voy a hablar un poquito de eso, pero es una época, digamos, de estructura estamental rígida, donde el que mandaba, el que tenía mayor poder, digamos, tanto el poder ejecutivo, el legislativo y el impartía justicia, era el feudal, ¿sí? Y la economía de ese feudalismo era una economía agraria, de tierra, ¿no? Por eso es justamente, era una economía, se puede decir, de sustento simplemente, y dependía de la tierra. El dueño de la tierra se transforma, digamos, en un ser poderoso, porque ellos son los que administraban y controlaban, digamos, todo eso, y lo que se beneficiaban, los que trabajaban eran los campesinos, los siervos, pero tenían que darle gran parte del fruto de su trabajo al señor feudal y solamente una porción menor para ellos, su sustento, ¿sí? Entonces, acá durante ese proceso, más o menos en el siglo XII, XIII, esto para explicar la economía acá, 13, empieza a tener mayor fuerza lo que son los burgos, las colonias, ¿cierto? Colonias comerciales. Los burgos, estos burgos, de ahí va a salir, ¿no es cierto?, el burgués, y lo que nosotros llamamos la burguesía. Sin entrar, digamos, en detalle de los conceptos, para nosotros burgo, burgués, burguesía, viene de aquellas personas que se dedicaban primeramente al comercio, ¿sí? Entonces el intercambio de tipos comerciales. Ahora, estos burgueses surgen, digamos, de algunos campesinos libres y otros que andaban vagabundeando por allí. En realidad, como la economía pasaba básicamente por el campo, entonces las ciudades eran más pequeñas, una porción menor al 10% normalmente habitaban las ciudades, y las ciudades estaban congregadas por lo general en torno a un obispo, un abad, y era más bien de corte eclesiástica. Hasta que cuando esta gente llega allí, entonces ellos van a poner siempre en un lugar estratégico como para poder viajar. Entonces, de esas ciudades pequeñas que había, ellos hacen una especie de arrabal, de suburbio, una especie de feria, imaginémonos, que no hayan sido así. Y esta ciudad poco a poco empieza a crecer y estos burgueses empiezan a tener cada vez más poder material, ¿no? Entonces, ahí va a empezar a surgir, y ya cuando llega a Descartes, o sea, en esta época del Renacimiento, principio de la modernidad, ahí de esta gente va a surgir la clase del capitalismo, nosotros va a surgir el capitalismo, que va a ser la clase de la forma económica que aún tenemos nosotros. Esa es la que se va a ir perfeccionando, se va a ir ampliando,
se va a ir organizando, va a ir adquiriendo mayor poder durante la modernidad y que va a quedar prácticamente legitimada, se puede decir, en 1789 con la Revolución Francesa. Un poco antes va a ocurrir lo que se conoce también, eso ocurre en Francia, y va a ocurrir lo que se conoce como la Revolución Industrial, que básicamente no es una cosa de cambio profundo, sino que es un cambio sí profundo, pero que se va a dar en el tiempo, porque se va a pasar de la estructura básicamente mercantilista, comercial y artesanal a el inicio o comienzo de las fábricas y toda la producción en serie, ¿no? Entonces va a tener varias etapas y el periodo o la industria que empieza prácticamente a florecer de entrada va a ser la algodonera, en la que ella se derivan las textiles, ¿no? Hasta que se vaya armando y queda esa clase como legitimada y los señores feudales, los nobles, digamos, que van a ir perdiendo terreno cada vez más hasta que se deroga, digamos, el privilegio de sangre en la nobleza recién en la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, desde el punto de vista político, eso del económico queda más o menos claro. Entonces, en lo económico lo que tenemos que tener en claro es que se pasa de una economía feudal, ¿no es cierto?, de sustento, donde la riqueza provenía de la tierra, a una economía de tipo mercantilista que va a ir dando lugar cada vez más al naciente capitalismo. En lo que hace al panorama político, la Edad Media, y gran parte de acá también, estaba, digamos, había monarquía. Entonces la monarquía gobiernan los reyes, ¿cierto? En la Edad Media se suponía o se sostenía que ese poder, digamos, que venían los reyes de Dios, de la divinidad. Entonces eran monarquía de tipo absoluto. Poco a poco va variando, ¿no es cierto? Y primero en Inglaterra, a partir de 1700, por ahí, comienza a tener más fuerza lo que se le va a llamar monarquía parlamentaria. Y corriendo el tiempo, ¿no es cierto?, van a empezar a surgir los estados nacionales como lo conocemos ahora. Pero para eso pasa un tiempo. Entonces, en lo que hace a lo político, vamos a ir pasando de una monarquía absoluta por una monarquía parlamentaria hasta la constitución de los estados, y recién a partir de fines de 1700, 1800 comienza, digamos, a hablarse de una democracia con sus limitaciones, ¿no es cierto? Pero recién a partir de ahí, ¿no? Entonces van a surgir ahí entra mucha fuerza esto que pusimos acá como movimientos filosóficos, porque, qué sé yo, van a aparecer autores como Voltaire, Rousseau, Descartes, Galileo, Kant, etc., ¿no es cierto? Y toda esta gente, yo puse ahí el punto de vista filosófico, pero tendría que ser filosófico, científico en realidad, porque hay un movimiento también científico-filosófico que va a cambiar totalmente el panorama de la concepción del mundo, de la visión del mundo, de la ciencia, de la filosofía. En la Edad Media, a partir justamente de este siglo XI, XII en adelante, digamos, hay una filosofía dominante que es la escolástica, o conocida también como tomismo, que es la filosofía de Santo Tomás de Aquino, que es la que va a poner como sustento, digamos, la mayoría de sus elucubraciones teóricas, se va a apoyar en Aristóteles, que había entrado nuevamente al mundo occidental vía los filósofos árabes como Averroes, y otros. Entonces ahí se va a hacer un pensamiento rígido, estructural,
donde la teología va a adquirir mayor poder y la filosofía queda como subordinada, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué hacían los filósofos griegos? ¿Se acuerdan o no? Ya se olvidaron. ¿Había alguno? No, a veces que nunca han visto porque se supone que estamos haciendo eso de comenzar una clase. ¿Sí? Nada. Y bueno, ustedes lo habrán dicho acá, por ahí si habrán empezado a leer las copias, en algunos se habla del paso del mito al logos, ¿no? Como que lo que hacen los antiguos griegos es empezar a buscar un origen, una explicación, una causa a todo lo que hay en el mundo, y esa búsqueda es una búsqueda de tipo racional, ¿sí? Entonces pretende dar una explicación racional de qué sea el mundo. Entonces pregunta qué es el ser, qué es el mundo, si existe Dios o no, qué características tiene, o algunos dirán otra cosa. Mientras que en la Edad Media, acá el pensamiento era más libre. Bueno, no tan libre, pero por lo menos se podía pensar algunas cosas, a pesar de que Sócrates termina en la hoguera, Protágoras también lo corren, si no se tienen que ir, no sé todo, van a desterrar. Y acá en la Edad Media, cuando ya con la caída, más o menos en esta época, se va a oficializar la religión cristiana dentro del Imperio Romano, y después entonces ya queda establecido, porque ya, digamos, va a existir la Biblia, y en la Biblia es la palabra de Dios, y acá está la verdad revelada. Entonces, como ya está ahí escrita la verdad, ya no hay que ir divagando y buscando la verdad, ya está ahí. Lo que tiene que hacer la filosofía es tratar de comprender eso y explicársela a los demás. Y básicamente la ciencia, la filosofía y toda la cultura se mantienen en los conventos, esto que habíamos puesto como en las pequeñas ciudades eclesiásticas. Son los curas, los monjes, abad y compañía, ¿no es cierto? Todos los que se mantienen viva la cultura, ellos son los que estudian. Y la mayoría de gente de la iletrada, ¿sí? Entonces, en este proceso, la teología va a subordinar o va a mantener subordinada a la filosofía. Y en este último tramo ya, en cuanto aparece, ustedes habrán escuchado hablar por ahí de Torquemada, ¿no? Y la Inquisición, ¿qué era? Claro, la Inquisición era, digamos, hay como un parámetro, ¿no es cierto? Y el que no se ajustaba a lo que establecía, digamos, la filosofía oficial, que venía o tenía sus parámetros a partir de la religión cristiana, de la iglesia, y que se apartaba de aquello, podría ser considerado un hereje, una bruja, y por lo tanto, o un brujo, ¿no es cierto? Por lo tanto, terminar en la hoguera. ¿Sí? Como evidentemente algunos filósofos como Giordano Bruno terminan en la hoguera. ¿Sí? Galileo se tiene que contactar ya viejito para evitar que también termine en la hoguera, ¿no? Entonces no era muy fácil, y en esa época es cuando empieza, porque hay como un movimiento medio grande ahí que habría que ponerlo. Bueno, acá pues sí, porque también se puede analizar, digamos, nosotros no vamos a hacer eso, pero sí, efectivamente, acá en el Renacimiento sobre todo hay como un renacer justamente de la filosofía, de la cultura y del arte, ¿no? Entonces hay un movimiento artístico muy fuerte y aparecen estos burgueses, ¿no es cierto?, que tenían mucho dinero, pero que no tenían estatus, jerarquía social. Pero sin embargo ellos son los que hacen a veces de mecenas, es decir, los que van a fomentar, apoyar, digamos, a los artistas, científicos, filósofos, músicos, etc., ¿no? Entonces, en ese momento es cuando
surge, que a nosotros nos interesa, Descartes. Pero como normalmente la filosofía es filosofía o historia de la filosofía europea, acá vamos a ver cómo entramos nosotros, ¿sí? Si decimos Descartes en 1637 escribe, en 1543 escribe Copérnico, digamos, su teoría astronómica, y por esa misma época está también Galileo, Kepler, Copérnico, y por esa misma época también se da el llamado, ¿no es cierto?, descubrimiento de América. En realidad no es un descubrimiento, ¿no es cierto? Ellos, los europeos, tenían colonias en el África, en la India, ¿no es cierto?, y hacían viajes para ir a traer especies. Y en aquel momento, ¿no es cierto?, como había unas contiendas, unas guerras que impidían el paso de las naves, entonces se le ocurre ahí de Messi, le había ocurrido a Colón simplemente, ¿no? ¿Por qué? Es medio complejo esto, pero la creencia popular al menos sostenía que la Tierra era plana, ¿no? Entonces que si uno se adentraba mucho en el mar, llegaría un momento que podía caerse vacío. Lo que no quiere decir que esa era una idea científica, pero no la conocía la mayoría de la gente. No hablamos de que solamente se mantenía esto en los monasterios, en los abadías, en los conventos. Porque hay otros autores, por ejemplo, hay Ptolomeo, que está en el siglo II, y ellos sostenían ya desde Aristóteles, ¿no es cierto?, que en realidad la Tierra era el centro del universo, y estaba quieta, y todos los otros astros, incluido el Sol, giraban alrededor de la Tierra, ¿sí? Entonces esa era la idea que se mantenía también desde la Iglesia. Copérnico, como bueno, para explicar el movimiento de los astros, tenía que hacer todo un rulito medio raro acá. Entonces, como a Copérnico no le salían los cálculos, él dice, pero si supusiésemos que en vez de la Tierra sea el centro, sea el Sol, y todos los otros astros giren alrededor, entonces eso luego es tomado por Kepler, por Galileo, y va a surgir la teoría heliocéntrica, que tal cual tenemos nosotros ahora, ¿no? Entonces esta era una teoría de tipo geocéntrico, que es la que de alguna manera ha sido oficializada, legitimada durante la Edad Media. ¿Sí? Entonces acá surgen las ciencias modernas, tal cual la vamos a conocer nosotros, y la que va a adquirir, digamos, mayor fuerza, mayor preponderancia, va a ser la física matemática. Bueno, para lo que nos interesa, eso ya estaría bien, y ahí recién vamos a empezar a hablar de Descartes para que no suene todo tan extraño, digamos, tan raro. Entonces lo ubicamos a Descartes dentro de este esquema. Decía yo que cuál es el lugar que nos corresponde a nosotros. Y bueno, cuando ellos hablan del descubrimiento, de casualidad llegan a la América, ¿no es cierto? Y es el ejemplo de Turing, creo que daban notificaciones de ese tipo, Colón, ¿no es cierto? Entonces llega a este nuevo mundo, él se muere sin enterarse que había descubierto otro continente nuevo, y por eso es Américo Vespucio, es decir, nosotros descubrimos que va a dar el nombre de América de este continente. Pero entonces, ellos eran el centro del mundo. Por eso cuando ustedes vean, por ejemplo, Feynman, él va a decir
Descartes descubre el sujeto y descubre, digamos, un nuevo punto de apoyo, centro del mundo. Ahora dice, lo que él descubre es el sujeto capitalista, o sea, toda esta gente que había en estos continentes pasan a ser súbditos del rey. Y en principio ni siquiera eran considerados personas, ¿no? Las personas, los cristianos, eran ellos y estos eran unos salvajes similares a las personas, pero que vivían como animales, ¿no? Entonces había toda una visión peyorativa, digamos, nuestro pasado. Bien. Entonces ahora empecemos a hablar de Descartes. Bien. Pasemos entonces esto. Yo en realidad iba a ver a Descartes, pero no sé si está todavía, ¿verdad? Es el término, el concepto modernidad. Para nosotros en la vida diaria le damos un sentido distinto, ¿verdad? Y es el que está arriba, es decir, que está a la moda, es una persona moderna, un edificio moderno, etcétera, un auto moderno, no sé. Pero para nosotros, ¿no es cierto?, la modernidad va a cobrar fuerza, ¿no es cierto?, sobre todo durante el siglo XVII-XVIII. Y es también en esa época la que se conoce como el iluminismo o el siglo de las luces, ¿no es cierto? Luz y iluminismo hacen referencia de alguna manera a la razón. Claro, esta lámina, esta presentación, se va a entender más claramente cuando empecemos a ver, digamos, cuál es el pensamiento de Descartes. Y ahí vamos a hacer, cuando llegue el momento, no quiero hacer ahora para no confundir, algunas comparaciones con el pensamiento de algún antiguo, como puede ser Platón, ¿no? Acá, digamos, va a caracterizar la modernidad, que hay que tener en cuenta, y dice que hay una idea ordenadora, y esa idea ordenadora que va a dar sentido al mundo es la razón. Es decir, en esta época de la modernidad, si hay algo que se aprecia, hay algo que se considera como que tiene mucha fuerza para resolver cualquier tipo de problema, cualquier tipo de misterio, es justamente la razón. Por eso es que cuando hablábamos del siglo de las luces, del iluminismo, tiene que ver con el racionalismo, con la vigencia, el apogeo, la plenitud del iluminismo, y que luego va a dar lugar a un movimiento que se llama el movimiento ilustrado o la ilustración. Bueno, entonces ahí en el último parrafito le puse, ¿no es cierto?, que el mundo es sobre todo la representación que nos hacemos de él. Vamos a ver, ¿no es cierto?, con Descartes, que esa representación es la que nosotros tenemos. Uno es el que va captando o va dándose una idea de qué es el mundo, y esas ideas que tenemos acerca de nosotros mismos, del mundo y de los demás, las obtenemos o las justificamos racionalmente. Una de las características que podemos agregar acá al racionalismo de la modernidad, que surge en la modernidad, es que quiere romper, ¿no es cierto?, quiere romper con el mundo medieval. Y van a ver ustedes que, digamos, se quiere terminar con el privilegio de la tradición, y también, digamos, más adelante, con el privilegio que tenía, digamos, la idea de Dios dentro del pensamiento medieval. De hecho, creo que había como una preponderancia de la teología sobre la filosofía. Los modernos quieren romper con todo esto y quieren reestructurar el mundo racionalmente. Entonces, a partir de eso, vamos a hacer un adelanto, por acá debe estar anotado ahí, pero a partir de esto surge una idea muy cara, digamos, a
toda modernidad, que es la idea de progreso. La idea de progreso apunta a una idea de ir de un estado de menor perfección hacia otro estado de mayor perfección. Y ese ir de lo menor o de lo menos perfecto a lo más perfecto se hace posible por medio de la razón. Y es válido tanto a nivel individual como a nivel social. Es decir, un individuo será mejor en la medida que se vuelva más racional, y si todas las personas nos volvemos más racionales, entonces también en la sociedad el Estado tiene que terminar siendo mejor. Por supuesto, esos son discursos, después ya vamos a ver cómo se van tejiendo. Claro, ahí se compara de alguna manera el mundo medieval, nos daría primero el plan de Dios, lo explica todo de manera sencilla, pero explica de manera sencilla. La idea es que supuestamente tiene que ser sencillo, ¿no? Dios es el ser omnipotente, todopoderoso, y que crea el mundo a partir de la nada, y crea a los humanos para que reinen en el mundo, y lo hace a imagen y semejanza. Primero el varoncito, como se aburre de hacer una compañera, y salen Adán y Eva, que se portan mal, entonces los corren y comienza la historia, ¿sí? Uno va a ganar el pan con el sudor de su frente y el otro va a pedir con el otro, ¿sí? Y al final nos volveremos a encontrar. Bueno, la modernidad no va a seguir totalmente eso, lo que no quiere decir que lo va a erradicar totalmente, ¿no? Ya vamos a ver el pecado. Entonces acá hay un proyecto racional. Ese proyecto racional tiene que ver con esto que yo decía hace rato. Hay una noción de progreso y que supuestamente cada vez va a ir hacia mejor. Probablemente acá va a tener que haber una frasecita más que la próxima, pero igual. Ahí me adelanto esto de la ilustración, pero no lo vamos a profundizar ahora, porque bien, este proyecto que comienza al principio de la modernidad y que cobra mayor fuerza durante el siglo XVII-XVIII, supuestamente, decía yo, hay una noción de progreso. Entonces la noción de ilustración, de ilustrado, queda de alguna manera fuertemente marcada en lo que habría dicho Kant alguna vez, ¿no es cierto?, cuando él se pregunta ¿qué es la ilustración? Entonces, la ilustración para Kant sería como el paso en el dominio de sí mismo desde una mayoría de edad, de una minoría de edad a una mayoría de edad. O sea, así como un niño depende de sus padres, de sus mayores, para poder hacer o no algo, así también dice, mentalmente o racionalmente, uno llega a tener mayor autonomía. Entonces ese paso de pensar en privado, dice, a poder pensar por sí mismo, pensar en público y hacerse cargo de sus pensamientos, eso sería como una mayoría de edad, diría Kant, a nivel mental, que es el que le va a dar lugar a la crítica, y es lo que él va a llamar el ser ilustrado, ¿no? Y bueno, después hay varias nociones, como todas varias visiones acerca de cómo se tiene que dar eso. Descartes es una persona, un filósofo, que ha sido educado dentro de los mejores colegios de Francia, el colegio de la Flèche, que recibe, digamos, la mejor enseñanza de tipo escolar, religiosa, en el momento. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace él? Él dice que cuando entra a la universidad, entra con la mayor esperanza, porque le habían persuadido, dice él mismo, que allí iba a encontrar, por medio de las letras, la seguridad, la verdad respecto de todas las cosas útiles de la vida. Pero
dice él, 5 o 4 años después, no sé cuánto ha estado ahí, lo único que tiene son dudas, inseguridades, y se dio cuenta que no era tan como merecía, no aprendió tanto para eso de Cádiz, a pesar de que no era por bajo, sino que él estudiaba todo lo que se le daba y algo más. Pero sin embargo, me quedan muchas dudas acerca de qué sea la verdad, qué es lo evidente, y justamente lo que va a caracterizar, digamos, el pensamiento de Descartes va a ser la duda. Y él va a hacer de la duda su método, su forma de buscar la verdad. ¿Sí? Entonces, llega un momento, cuando ya él sale de la universidad, hace esto, ¿no? Dice, claro, pero yo supuestamente entré y acá tendría que ser un doctor, un sabio, y tendría que conocer todas aquellas cuestiones necesarias para la vida. Sin embargo, dice, lo único cierto que tengo son mis dudas. Y no era esa la idea, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Descartes? Sigue leyendo, se dedica a la matemática. Como eso no le da resultado, ¿no es cierto? Decide viajar, porque él primero hace una apología de la lectura. Entonces, a él le había dicho que por medio de la lectura de los clásicos, ¿no es cierto?, de la literatura y de todo lo que tenía en su mano, él podía adquirir el saber. Pero él dice, bueno, yo tengo una tendencia natural a buscar en la lectura, pero en realidad eso parece más bien algo que sea innato y no que lo haya aprendido en la clase, ¿sí? Entonces pasa un tiempo y él decide viajar, hacer otras cosas. Ya, como leer es también como un viaje en el tiempo, porque uno empieza a dialogar con otros genios, otras personas ilustres de otros tiempos y de otros lugares, y que razonan acerca de todo. Entonces decide no seguir leyendo porque no encontraba que sabía la verdad, y se dedica a viajar, a conocer el mundo. Entonces, cuando él empieza a viajar, dice, ve personas que tenían distintas formas de ser y distintas costumbres, distintos hábitos. Y entonces dice, es como que una persona, por haber nacido en un determinado lugar y tener ciertas condiciones de vida, termina siendo otro distinto de aquel que vive en otro lugar y que ha tenido otras condiciones. Entonces, las costumbres, como llama él, van a de alguna manera inclinar la forma de ser de las personas. Y si nos apoyamos en la costumbre, va a decir Descartes, bueno, hay distintas formas de vida y todos creen que la forma de vida que ellos llevan es la adecuada, la correcta, ¿sí? Y a él no le genera mucha seguridad. Entonces él dice, busca saberes que no ofrezcan dudas, que no se presenten, digamos, como polémicos o contradictorios, y a eso él le va a llamar saber o conocimientos claros y distintos, aparecen en algunos libros, o claros y evidentes, ¿no? Y para justificar esa búsqueda de los saberes, él va a escribir en 1637 un texto clásico que nosotros llamamos en dos capítulos primero, ¿no?, que se llama el discurso de Goethe. Él escribe en 1637. Son 6 meditaciones, son bastante cortos, pero ahí, pues ya vamos a ver un día que corta ahí en la primera expresión que él toma. Lo que él busca, digamos, es el conocimiento certero, seguro, verdadero, y para ello va a buscar, digamos, ese método de
para deshacerse de aquellas opiniones erróneas, ¿no es cierto?, que le van generando confusión a lo largo de su vida. Él habla, ¿no es cierto?, de los filósofos en algún momento, y dice, bueno, los filósofos son grandes genios de todos los tiempos que han escrito, digamos, grandes teorías acerca del mundo, del alma, de Dios, etc. Y dice, y hay otros, como la mayoría de los comunes, que se dejan llevar, digamos, o se dejan guiar por lo que escriben esos grandes genios. Yo mismo hubiese sido uno más de eso, dice, si no hubiese viajado tanto, no leído tanto. Pero viajando y leyendo, lo que me di cuenta es que, dice, se presentan muchas opiniones, muchas teorías como verdaderas, pero después uno comparándolas ve que entran en contradicción con otros. Y entonces eso le genera a él una gran duda, ¿no? Y se dedica a buscar nuevamente. Lo que hay que decir es que, según algunos textos, después de que él termina su estudio, digamos, universitario, él se va a dedicar a estudiar matemáticas. Y cuando se dedica a estudiar matemáticas, supuestamente es cuando aprende lo que luego le va a dar la noción de cuál va a ser su método. Bueno, esta es la frase que le decía, con esta frase comienza el discurso de método. Y yo se la anoté ahí para leerla y explicarla, ¿cierto? Porque acá va a aparecer la primera que dice ahí, en buen sentido, es la cosa mejor repartida del mundo, pues cada uno piensa estar bien provisto de ella, que incluso aquellos más difíciles de contentar en cualquier cosa, no tienen en esto costumbre de desear más de la que tienen, ¿no? ¿A qué se refiere este buen sentido? Para Descartes es la razón, o sea, la facultad, la capacidad racional. Entonces dice, según él lo ve, el buen sentido, la capacidad racional es la cosa mejor repartida en el mundo. Lo que hay que tener en cuenta es que para los modernos en general, tanto Descartes como Kant más adelante y otros, la razón es igual para todos. Cualquier persona adulta normal tiene la misma capacidad racional, ¿sí? Entonces la razón es una facultad que caracteriza, que distingue al ser humano y es similar en la mayoría de los individuos, de las personas. Por eso él dice que cuando uno discute sobre cualquier cuestión, nunca le va a decir, no, es que vos me ganás porque vos sos más inteligente, o yo soy como más débil, no tengo tan... No dice eso, ¿sí? Por eso él dice, todo el mundo, aquellos más difíciles de contestar, están contentos con su facultad. Nadie se queja de que tienen menos luces que otros. ¿Sí? Bueno, ahí lo volví a repetir. Buen sentido es la razón. La razón es igual para todos los hombres. Y por eso es que decíamos, lo que hay que lograr es el manejo, el dominio de la capacidad racional. Yo voy a decir, si todos tenemos la misma capacidad racional, ¿por qué es que algunos alcanzan la verdad y otros no la alcanzan? ¿Por qué es que algunos siguen el camino correcto, certero, y otros se desvían, se equivocan? ¿Cuál es la razón de esto? Y la razón que va a dar Descartes es que justamente el problema de que algunos alcanzan la verdad y otros no es una cuestión de que sean más racionales uno que otro, sino es una cuestión de método. La diferencia del que habla correctamente, o que busca la verdad y la alcanza, y el que no, está no en la capacidad racional, sino en la diferencia en los métodos que utiliza, ¿sí? Entonces él se cuida de hablar mal de los filósofos, pero de vez en cuando habla un poquito, ¿sí?
Bueno, esto es lo que le decía yo hace rato, ya lo pasé, que él ha sido educado en las letras, que tenía una enorme expectativa, porque se le había convencido, persuadido de que por ese medio iba a alcanzar todo lo que tiene que uno saber en la vida y se iba a transformar en un doctor, en un sabio que iba a vivir bien, a saber vivir bien en el mundo. Y él se da cuenta que no, por lo menos él cree que no, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser su método? Cuando nosotros hablamos en filosofía, decimos que él va a hacer de su método la duda. Y en los libros de filosofía se conoce ese método como la duda metódica. ¿En qué consiste? Simplemente en una búsqueda acerca de qué es lo que hay, qué es lo que existe, ¿sí? Acá podemos hacer un corte, paremos con Descartes, para que se entienda esto, porque, digamos, a mí también me cuesta a veces, yo tengo que repetir lo que dice Descartes, pero esa no es la cuestión. Yo, si a mí me resulta extraño, probablemente a ustedes también les resulta extraño. ¿Cómo es que se le ocurren estas ideas en este hombre? ¿Sí? Si nosotros pusiésemos esta pregunta, ¿qué es la realidad? Y lo ponemos a que hagan un debate, conteste primero el señor Platón, ¿sí? Y lo ponemos acá a Descartes, para que también pase. Platón, ¿qué contestaba? Ya no había humano. Para él no es imaginario, ¿no es cierto? Es decir, él lo que hace, si usted le pregunta quién es la realidad, él divide el mundo en dos. Entonces hay un mundo sensible y un mundo inteligible. Acá están las ideas. Pero lo que tiene que tener bien claro es que para Platón la idea no es algo imaginario. La idea es el fundamento de todo el mundo nuestro y de todo lo que hay acá, ¿sí? Es como el prototipo de algo. Es decir, existe el caballo porque existe la idea del caballo en el mundo de las ideas. Existe el humano, existe el gato porque existe cada uno una idea originaria allá en el otro mundo. Entonces, para Platón, la idea o la realidad se encuentra en un trasmundo, llamémosle, invisible, el mundo de las ideas, que es el que justifica fundamentalmente el mundo nuestro. Y ese mundo no se accede, como dice Platón, por medio de los sentidos, sino por medio de la razón. Es decir, pensando racionalmente es aquel que puede alcanzar, y por eso solamente van los filósofos. ¿Sí? Ahora, si le hacemos la misma pregunta a Descartes, ¿qué dice? Y lo vamos a poner así medio caricaturescamente. La primera idea o respuesta de Descartes sería no sé. ¿Sí? No sé. Tengo muchas dudas. ¿Sí? No me parece todo claro y evidente, distinto, como usted. Entonces lo que él hace es descomponer, digamos, esas aserciones, esas verdades que supuestamente aprendió de los libros, de su maestro, del viaje, etc. Y empieza a aplicarle el método de la duda a todo cuanto se le presenta en su camino. ¿Se entiende? ¿O no? No sé si me mira atentamente, porque entiende mucho o no entiende nada. ¿Sí? Conteste con confianza, para que yo sepa por dónde voy caminando. ¿Qué le vuelve a explicar? ¿Qué no entendió a mí? Entonces dijimos, si le preguntamos qué es la realidad, a de Platón contesta que esa realidad está en el mundo de las ideas y se capta también por la capacidad racional. Si le preguntaron lo mismo a Descartes, lo que hace Descartes es que no está seguro de nada, ¿sí? Él no sabe qué es la realidad.
él tiene muchas dudas, tiene muchas confusiones. Por lo que ha leído, dice, ha visto que los grandes teóricos, los grandes filósofos, a pesar de que son seres, digamos, genios, dicen de grandes ingenios, pero uno compara uno con otro y entra en contradicción, uno dice una cosa, el otro dice otra. Bueno, deja los libros, sale de viaje y ve los distintos pueblos, cada uno vive a su modo de acuerdo a sus costumbres, pero también las costumbres son diferentes y entran en circuito una con otra, ¿sí? Entonces él no sabe qué hacer. Entonces a partir de ahí está lleno de dudas y va a hacer justamente de la duda su método de búsqueda para tratar de encontrar ideas, dice él, que sean claras y distintas. Que se presenten como evidentes. Entonces acá surge esa ruptura, se puede decir, todas esas seguridades que a él le venían, en tanto al conocimiento, verdad acerca de sí mismo, del mundo, etc., que le venían del mundo medieval, a él le empieza a hacer agua, le empieza a generar cada vez más dudas y decide buscar por su propio medio. ¿Sí? Entonces acá vuelve nuevamente con la filosofía. Me dice, ha sido cultivado por una vez en todas las épocas, pero uno empieza a leer un poco y ve que no hay nada dentro del conocimiento de lo que se llama filosofía, algo que no genere algún tipo de duda, algún tipo de discusión, algún tipo de disputa. Todo es discutible, todo es dudoso. Entonces a él parece que los grandes sistemas filosóficos han sido como grandes castillos inmensos que se han ido elaborando, que se han ido elucubrando sobre, dice, un terreno, llamemos arenoso y de barro. Entonces es como hacer grandes edificios sobre la arena, sobre el barro. Es decir, son grandes elucubraciones teóricas que muy endebles en su cimiento, en sus pies. Por lo tanto, él dice, aprendí a no creer nada demasiado firmemente. ¿Bien? Ya por el ejemplo de la costumbre o por los libros, ¿no es cierto? Él ve que eso tenía muchos errores y poco a poco lo que él tenía que hacer es liberarse de esos falsos saberes, de esos conocimientos erróneos, para poder buscar más firmemente por medio de la razón lo que vaya a ser la verdad. Y él en este texto, ¿no es cierto?, es un texto clásico, lo ponen normalmente como el que de alguna manera va a empezar a justificar lo que sea el pensamiento moderno. Él va a decir, yo en realidad no quiero, dice, convencer a nadie, dice acá, ¿no? Yo simplemente expongo cómo es que me encuentro yo en este momento y cuál es el camino de búsqueda que voy a iniciar, voy a comenzar. Y entonces acá nos llevo muy rápido, ese no tiene que ser todavía, vamos a tener que hablar un poco más. Después hace ejemplo de Carpa ahí, después lo vamos a criticar, primero lo exponemos, después le hacemos algunas críticas, ¿no? Después va a hacer unas comparaciones y va a decir, todo esto que él aprendió de distintos maestros, de los viajes y demás, generan dudas. Entonces él termina con una sentencia, una aseveración, diciendo que aquellas obras arquitectónicas, comenzadas y terminadas por una misma persona, suelen ser más perfectas que aquellas que han sido realizadas por varias personas, por varios arquitectos. Y lo mismo sucede con los pueblos.
los pueblos que reciben, dice, sus leyes de una vez y para siempre, suelen ser más perfectos, más coherentes, más equilibrados que aquellos que van gestando sus leyes, sus normas a lo largo de la historia. Y ahí el autor, digamos, el intérprete, el traductor, hace una acotación. En realidad es el primer pueblo que dice Descartes, que comienza a tener las leyes de una vez y para siempre. Probablemente está haciendo alusión al pueblo hebreo, ¿no es cierto?, que es Moisés el que baja la tabla, las reglas del tramo. Pero en la realidad no hay ningún pueblo que siga esas características. Lo más coherente, cuando uno mira la historia, es que van variando sus normas, sus modificaciones, sus formas de pensar, sus leyes, justamente a lo largo de la historia, ¿no? Pero Descartes tiene esa idea de que, entonces dice, acá también tengo que hacer lo mismo, de desechar todo eso, malos conocimientos que aprendí de distintos lugares, con distintas vías, y armarme yo mismo mis propias convicciones, ¿no? Y él va para eso a seguir el modelo de la matemática. Entonces él le llama geometría. En realidad, cuando él habla de geometría, hay que probar todas las matemáticas, ¿no? Entonces dice, hay que hacer como los geómetras. Hay que hacer como los geómetras de los matemáticos. Y seguir el método que él sigue. Entonces él se toma 4 pasos, digamos, de su método para seguir, digamos, toda su vida y en todo su quehacer. Es decir, no tomar por verdadero nada que no se presentara a él como evidente. Por eso es que comienza, digamos, su trayecto, su búsqueda, la verdad, y hace de su camino, de su forma de búsqueda de la duda, porque empieza a dudar de lo que aprendió de su maestro, de lo que aprendió de los libros, de lo que aprendió de sus viajes. Nada de eso parece evidente. Entonces hay que dudar, no tomar nada por verdadero de entrada. Segundo paso, él dice subdividir los problemas en tantas partes como sea posible para poder ir resolviendo desde lo más simple a lo más complejo para poder resolverlo mejor, ¿no? Primero hay que subdividir y luego, en un tercer paso,